Tal vez no desayuna, ¿verdad? Porque lo citamos muy temprano. ¿Saben qué? Porque de aquí nos vamos hasta Coacalco, porque como decía Juan Carlos González, nuestro delegado de bienestar aquí en el Estado de México, pues todos los bimestres registramos a nuevos derechohabientes a esta pensión de adulto mayor, porque todos los días cumplen años. Y le comentaba yo a Sandra Luz, a la presidenta municipal, que cada bimestre se registran 200,000 adultos mayores nuevos a esta pensión, así como ustedes en todo el país hacemos esta entrega de tarjeta. Y por eso nos da mucho gusto que estemos juntos aquí y reunidos en Texcoco, y tenemos siempre mucha tarea, entonces por eso los hicimos venir temprano, pero va a ser la última ocasión que los vamos a encontrar para hacer su trámite. Y yo le agradezco mucho a mi compañera Sandra Luz Falcón, que es la presidenta municipal de aquí de Texcoco, porque siempre nos ha apoyado, siempre nos ha brindado los espacios, y dirán que parece un asunto no tan importante, pero para nosotros que operamos los programas sí es muy importante, porque requerimos espacios muy grandes como este, porque somos muchos, afortunadamente, los que están recibiendo, son muchos los que están recibiendo estos programas. El día de hoy estamos aquí porque venimos a que ustedes tengan su tarjeta del Banco del Bienestar, pero eso es algo muy profundo. Esa es la materialización de una lucha, como lo decía Sandra Luz. Hemos caminado durante muchos años por la defensa de México. Nuestra lucha ha sido porque los más pobres y los más vulnerables sean prioridad para este país. El presidente de la República, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, estableció la pensión para los adultos mayores como un derecho universal en la ciudad. Mucha gente del Estado de México se domiciliaba en la Ciudad de México para obtener el derecho. Y de entonces a la fecha han pasado muchas cosas. Y la derecha de ese entonces, que sigue siendo la misma, el mismo conservadurismo, le decía que era impensable que se regalara dinero a los que no trabajaban de los que sí trabajaban. Ese era el concepto de la gente de la derecha, de la gente conservadora. Y peleaban con él, que no se hiciera. Pero él, ya lo conocen, siempre ha sido un hombre firme y de profundas convicciones, y lo estableció. Y decían también en ese momento que iban a quebrar las finanzas públicas de la ciudad porque íbamos a regalar dinero. Y esa concepción pues es totalmente equivocada. Por cierto, ya pasaron más de 20 años y la Ciudad de México sigue en pie, nada pasó, al contrario, hay muchos avances y muchos logros. Y después de ello, pues emprendimos una lucha. El presidente, como ustedes saben, fue candidato a la presidencia en el 2006 y se implementó un fraude que impidió que él fuera presidente desde ese entonces. Y en el 2012, pues una política de compra de votos también impidió que el presidente llegara al Palacio Nacional. Pero gracias a la tenacidad del presidente y de todo un pueblo que lo ha acompañado, porque cree en él, porque él es un hombre honesto y que todos sus esfuerzos están dedicados para apoyar al pueblo. Gracias a eso, en el 2018 logramos entre todos que el presidente de la República fuera el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y desde entonces las cosas han cambiado para México y para todos nosotros. El presidente, como primerísimo compromiso en sus distintas campañas en las que contendió para ser presidente de la República, su propuesta número 1 siempre fue que la pensión para los adultos mayores fuera un derecho universal. Y también propuso que
la pensión se incrementara, se duplicara en el monto que se recibía. Pero en el 2018 se recibía de esta pensión 1,160 pesos y durante 2 sexenios anteriores nunca incrementó su monto. Siempre fueron 1,160 pesos durante 12 años, porque cuando vieron que era una política efectiva para la gente, la copiaron los gobiernos federales de aquel entonces y está bien, pero no lo hicieron tal cual lo aplicábamos en la Ciudad de México. Entonces el presidente dijo, tiene que ser para todos y tiene que duplicarse el monto, porque los adultos mayores tienen menos condiciones para trabajar. Muchos de ustedes trabajan, la verdad es que son sorprendentes y les damos todo nuestro respeto porque vemos cómo andan todavía activos, pero México les debe reconocer el trabajo y el aporte que ustedes le han dado al país. E inmediatamente que llegamos al gobierno, incluimos a jubilados y pensionados del Seguro Social que eran excluidos de esta pensión, porque el gobierno les decía, tú ya tienes una pensión, ya no te voy a dar otra. Pero esa pensión se la ganaron ustedes con su trabajo. No fue un regalo del gobierno, no fue un apoyo del gobierno. Cada mes que ustedes recibían su quincena o cada quincena, ustedes aportaban de su salario para su jubilación al futuro. Y entonces el gobierno les decía, tú ya tienes una, sí, pero no del gobierno, sino que ustedes habían trabajado. Y entonces el presidente dijo, inmediatamente jubilados y pensionados del ISSSTE, del Seguro Social, todos los que no tienen esta pensión y ya tienen 68 años, a todos se las vamos a dar. Y durante el mes de enero del 2019 incorporamos de un jalón a 1,600,000 adultos mayores. Y también se cumplió el compromiso de duplicar el monto de la pensión. De 1,160 pesos se inició en este gobierno entregando 2,550. Y todos esos recursos, ¿cómo han sido posibles obtenerlos si no se han incrementado los impuestos que se pagan al gobierno federal y no han incrementado los combustibles? ¿Cómo se ha podido hacer? Con una política de austeridad. El gobierno hoy está destinado a ustedes, no a los funcionarios públicos. En el pasado se pensaba que el gobierno era para el funcionario. Como lo ha dicho muchas veces el señor presidente, nosotros somos meros administradores de los recursos de la nación, de los recursos del pueblo. Y trabajamos con convicción en ello. Por esa circunstancia hemos podido tener ahorros del gobierno porque no usamos escolta, porque no usamos ya no rentamos ningún edificio, todos son la propiedad del gobierno y nos prestan. Por eso aquí Sandra Luz pues, nos ha prestado su área de la Secretaría de Bienestar de aquí del municipio y le digo que ya nos fuimos metiendo como la humedad, ¿no? Y le agradecemos mucho porque nosotros no gastamos en renta de edificios y de lugares porque estamos en un gobierno con austeridad. Llevamos nuestras hojas blancas para trabajar y cooperamos entre todos porque el dinero tiene que irse hacia ustedes. Ustedes saben, bueno, pues todos vivimos el momento tan crítico con la pandemia por el COVID, pero eso trajo, bueno, las circunstancias de salud, la crisis de salud, pero también conllevó la crisis económica. Y el presidente tomó decisiones para proteger en la mayor medida la economía de todas y todos. Y están ahí los resultados. Miren, hoy el peso es la moneda más fuerte en el mundo frente al dólar. Hoy estamos conteniendo la inflación derivada de la crisis económica por la pandemia, pero también por la crisis que hay por la guerra que existe en Europa, porque Rusia y Ucrania son países de producción muy importante, fertilizantes y de maíz. Por eso
el costo de los alimentos ha incrementado y el presidente está haciendo todo para contener esa inflación, porque la inflación en los alimentos es lo que más nos puede afectar a la mayoría de la población. Entonces, el presidente está subsidiando el costo del combustible, es decir, el gobierno pone una parte del costo del combustible para que ustedes sigan pagando el mismo costo. Y eso ha permitido contener la inflación y que México tenga una economía fuerte en medio de la crisis económica que se ha vivido en el mundo. Y el presidente ha ido incrementando el 20, el 15% de manera decidida, de tal manera que para el próximo año habrá incrementado el doble de cuando llegó a ser presidente. Entonces, es un conjunto de políticas que nos ha permitido tener recursos para el pueblo, porque han trabajado todos por México, porque todos han aportado a la nación, porque todos han visto por quienes venimos detrás, porque gracias a ustedes nosotros fuimos a la universidad, porque gracias a ustedes sus nietos, su familia han podido salir adelante. Y no por la edad dejan de ser productivos y activos, pero el Estado mexicano hoy tiene la obligación de entregar esta pensión. Y el presidente de la República hizo la propuesta a los diputados para que esta pensión quedara escrita en la Constitución, de tal manera que cuando él termine su mandato, ustedes sigan recibiendo su pensión para toda la vida. Pero también el que sea un derecho constitucional les permitirá a ustedes que si alguien un día se acerca y les dice, oye, pues apóyame a mí, porque si no te quito tu pensión y si me apoyas te la doy, que ustedes con toda certeza les digan no, porque este es un derecho constitucional que el presidente López Obrador dejó para México y que eso les va a permitir tener la tranquilidad de recibir su pensión, porque además se dejó en la Constitución un texto adicional, que cada año deberá tener mayor presupuesto, porque cuando se inició esta pensión, se inició hace algunos años atendiendo a las comunidades muy pequeñas de las zonas rurales. Y hoy, como ya dijimos, esta pensión es universal. Y estamos llegando a este bimestre de marzo a entregarle su pensión a 11.200.000 adultos mayores de todo el país. Así que esta pensión crecerá y hacia final del sexenio del presidente López Obrador seguramente estaremos superando los 12 millones de adultos mayores. Imagínense que esos millones de personas no tenían un apoyo. Y seguramente ustedes fueron de la generación que vivió de manera más cruenta la falta de apoyo del gobierno, la falta de oportunidades. Yo he visto a los adultos mayores de muchos lugares del país, de aquel lugar del México profundo de donde nos habla el presidente de la República, allá donde nadie iba. Pero hoy nuestros compañeros y compañeras servidores de la nación acuden a ese México profundo, en las últimas barrancas, montañas, sierras, donde está un adulto mayor, allá llegamos y allá estamos. Y por eso yo le agradezco mucho a nuestros servidores de la nación y servidoras de la nación, porque son quienes hacen realidad que a ustedes se les entreguen sus programas. Entonces el presidente definió hacer un banco para cobrar los apoyos de bienestar. Y esta tarjeta les va a llegar bimestralmente su apoyo. Cuando se registraron nos dejaron un número de teléfono, ¿sí? Les pedimos que aunque pierdan el teléfono, recuperen el número, porque en ese teléfono es a donde les vamos a mandar sus avisos de que ya está su depósito, de que ya sigue el otro bimestre y cualquier información de su programa. Y esto es muy importante
porque ya no nos vamos a volver a encontrar. Por eso les hacemos estos pequeños eventos, porque es un reconocimiento sencillo y humilde para ustedes, pero de mucho corazón, porque ustedes se lo han ganado. Y gracias a eso ya no nos vamos a ver, ¿sí? Pero van a tener su tarjeta y ya no van a tener que ir, los que ya están en la pensión, algunos cobraban en efectivo y ahí vamos con el dinero en efectivo y es peligroso. Pero además el presidente dice, y no demos tentaciones, por eso la tarjeta, ahí les va a llegar su dinero, ¿sí? Ahí bimestralmente les va a llegar, no tienen que ir al banco a activarla. A partir de la entrega en este día quedará activa para ustedes, entonces no hay que hacer ningún trámite.